hoy a contar mi experiencia en la industria de defensa. Me pidieron que contara un poco cómo había ido mi vida aquí en defensa, en este tipo de industria. Y tengo que decir que cuando empecé a pensar cómo lo enfoco, qué título le pongo, pues al final me di cuenta que ha sido una experiencia, que he tenido una suerte. ¿Dónde he llegado al final a trabajar? ¿Dónde he trabajado? ¿Dónde he desarrollado mi carrera profesional? Lo que me ha enriquecido mi vida profesional y personal. Y ha sido gracias a que he trabajado en la industria de defensa, que tiene unas ventajas que me he dado cuenta analizándolo y pensándolo. Y entonces puse el título La suerte de mi vida. Ahora me parece un poco cursi, la verdad. Pero, bueno, voy a dejarlo porque a lo largo de la exposición voy a contar por qué creo que he tenido tanta suerte y por qué creo que es una industria que de verdad merece la pena. O sea, yo voy a empezar hablando un poquito de mí. Entonces, contaros un poco quién soy yo, un poco cómo está el contexto de cómo está la industria de defensa en España, luego un poco lo que yo me he dedicado, que han sido los grandes programas de defensa o los programas internacionales, y en mi caso concreto en aeronáuticos, y luego qué diferencias tienen, cuáles sus peculiaridades y mi rol, que me preguntaban como mujer, dentro de esta industria. Entonces, pues yo soy Marta Jimeno, que ya lo sabéis, soy ingeniero aeronáutico, acabé la carrera hace muchísimos años porque soy de la promoción del 82 y desde el primer momento tengo que decir que ya ahí empezó mi suerte, porque fue una escuela que la gente tiene, no sé, no buenos recuerdos de su universidad o de su escuela. La mía, yo tengo un recuerdo fabuloso, unos compañeros estupendos. Tengo un gran recuerdo de la escuela y además fue una carrera que me iba gustando más y más conforme la iba estudiando. Y como ingeniero aeronáutico, luego he dedicado más del 80% de mi carrera profesional a programas internacionales aeronáuticos en el mundo de la defensa. Con lo cual, creo que he conseguido pues, mi meta, yo creo, profesional, lo que quería, en lo que quería trabajar. Me queda muchísimo por aprender porque este es lo mejor que tiene el mundo de la defensa. Lo que aprendes, la innovación, o sea, hay que quitarse estereotipos, es todo lo contrario, es rápido. Y cada día es aprender una cosa nueva, una técnica nueva. Como ingeniero creo que he cumplido más que de sobra mis sueños, incluso más. O sea, ha sido una suerte trabajar aquí. Entonces, voy a poner un poco en contexto cómo está la industria de defensa en España. Estos números, todas estas gráficas, que es solamente por poner en contexto. Entonces, ¿cómo es? Los datos que he sacado no son míos, por supuesto, son de un informe que ha sacado TEDAE en el noviembre del 2020, que hizo un estudio junto con KPMG y donde vio cómo había sido en el año 2019 los resultados y toda la repercusión que tiene. Si lo miramos, vemos que todo lo que es TEDAE aglutina a la mayoría de las industrias que nos dedicamos a defensa, seguridad, aeronáutica y espacio. Y ahí estamos la gran mayoría. Entonces, es bastante representativo estos datos. Toda esta industria tiene una facturación, tuvo en el año 2019 pues de más de 14.000 millones, de los cuales la mitad, un poquito más de la mitad, 7.156, son puramente de productos para defensa, del mercado de defensa. Y de esos 7.156, casi el 70% son programas aeronáuticos. Es de la rama aeronáutica. Casi el 20, un 19 más o menos, es naval, un 9 es terrestre y el resto es entre espacio y seguridad, dedicado a la defensa. Además, todas estas industrias fundamentalmente exportamos pues casi el 70-71%. Y de esa parte de exportación, defensa, además, exporta más, exporta entre el 75 y el 80%. Y de lo que exporta, el 40% se debe fundamentalmente a esos programas de colaboración internacionales a los que yo he trabajado. Con lo cual, por eso digo que es privilegiado el mundo en el que me he movido. España, de verdad, se puede considerar que es el 7º país del mundo que exporta material de defensa y tenemos una cuota de mercado más o menos del 3,2%. Entonces, aparte, esta industria, pues yo creo que empleos directos seremos como unos 50.000 o un poquito más personas, empleos directos, pero
con empleos indirectos, es decir, todos aquellos cadena de suministro, servicios que dan apoyo a los trabajos directos, y luego el inducido, porque todos consumimos y estamos en el país, hay cerca de más de 211.000 empleos debidos a esta industria. Y luego una parte muy, muy importante es pues, que es de las industrias que más invierte en investigación, desarrollo e innovación. Tiene una media entre el 8 y el 11% más o menos de su facturación sostenido, y además otra ventaja que tiene y que siempre hemos dicho que es una industria muy rentable es que de cada euro que se invierte se obtienen 3, porque luego también además tiene una repercusión fiscal muy importante de más de 2.000 millones de euros. Luego es una industria que además de ser innovadora, estratégica, pues tiene una gran generación de empleo muy cualificado y crea una industria a todo alrededor, que se crea un tejido industrial dando soporte que es muy importante. Entonces vamos a pasar un poco a contar cómo son los programas de defensa y los grandes programas de defensa. O sea, la industria de defensa, nuestro objetivo es suministrar al Ministerio de Defensa pues todos aquellos productos, sistemas, servicios que necesita para cumplir con la seguridad nacional y la defensa del país, y para cumplir sus misiones, evidentemente, en este área. Entonces, en los programas de defensa, para todo ello, te das cuenta, y es la admiración que sientes cuando empiezas a trabajar por el Ministerio de Defensa, porque sus planes, cuando él ve qué va a necesitar, lo hace a 30, 50 años, porque desarrollar un producto, tienes que ver la situación política, las amenazas, la tecnología que hay y qué requisitos voy a tener. Y así empiezan a surgir esos grandes programas que van con un plazo larguísimo de tiempo. Entonces, además, la propia estrategia nacional del año 2017, una de sus líneas de actuación era precisamente impulsar a la industria de defensa en nuestro país para poder ser más autónomos en adquirir todos estos sistemas, todos estos productos, y luego, sobre todo, mantenerlos y mantener la operatividad de sus flotas o de todos sus equipos, ¿no? Entonces, es una industria que, la verdad, da un trabajo muy cualificado, es un sector estratégico porque está con la estrategia de la defensa nacional, y que crea unos puestos de trabajo de muy alta cualificación, de un mucho alto valor tecnológico y también de un valor económico muy, muy importante. Además, cuando nosotros pensamos cómo son estos grandes programas, estos que se van pensando qué tengo que cumplir en el año 2000, ahora por ejemplo con el EFCAS, tuvieron que ver hace ya 5 o más años qué voy a necesitar en el año 2040 y 2050. Y entonces empieza a pensar en qué tecnologías tengo que desarrollar, qué tendría que hacer para cumplir. Y entonces hay una fase primera importantísima de desarrollo de tecnología. De ahí, luego, una vez que has desarrollado la tecnología necesaria, empiezas a diseñar el propio sistema. Entonces, los ingenieros que has tenido para desarrollar esa tecnología ya no es el mismo perfil que luego necesitas para diseñarlo, para desarrollarlo, y menos luego para producirlo, para fabricarlo y luego para mantenerlo. Y como ha costado tanto, tratas incluso de comercializarlo si se puede exportar. Entonces, son toda una fase con distintas etapas. Y, por ejemplo, un ejemplo muy bueno de cómo ha sido todo esto un programa de defensa desde su nacimiento ha sido el nacimiento de mi empresa, de ITP. ITP nació con el programa Eurofighter. Nació en el año 89, cuando ya se unieron para decir, en España no hay una industria de motores de aviación. Con el programa Eurofighter, España quiso capacitar en su nación, tener una industria capaz de desarrollar motores aeronáuticos, porque desde los años 60 no había habido una industria así de motores en España.
se hacía mantenimiento, pero de motores existentes que se compraban fuera en lo que era la antigua Casa Jalvir, pero que luego es parte de ITP, pero no había diseño y fabricación. Entonces, nosotros nacimos y cuando empiezas a diseñar, desarrollar, tienes un grupo de ingenieros muy fuerte que diseña, desarrolla, pero luego cuando ya empiezas a producir necesitas esos ingenieros porque siempre se va a necesitar una serie de ellos para mantener la flota luego, para ver los cambios que hay que hacer, pero ya no tanto. Y no vas a perder esas capacidades. Eso no se puede perder nunca, porque es un valor añadido tan fuerte que dices, o sea, ahora ¿qué haces con ellos? Porque los programas de defensa son muy poquitos. Yo en los 30 años que llevo en ITP he estado en 3 y ahora empieza el EFCAS con el 4. O sea, que son muy pocos y de muy largo periodo. No puedes perder esas capacidades. Entonces, las empresas tienen que pensar qué hago con estos ingenios. Y entonces, lo que se hace es todo ese I+D que se ha desarrollado, esas tecnologías, pues empiezas a ver en qué otras cosas puedes utilizarlo y empiezas a diversificar, te empiezas a meter en el mercado civil, en motores aeronáuticos comerciales, en otros productos. Y entonces, además, ves y te vas enfocando. No puedes hacerlo todo en un motor. Entonces, vas enfocando a qué módulos, a qué componentes y vas estableciendo tu estrategia de empresa y te vas focalizando. Y esa adaptación, esa diversificación es lo que hace que las empresas crezcan. Entonces, mi empresa, que empezamos era un piso pequeñito, aquí en Madrid, por ejemplo, en la calle Porazca, otro pequeño en la calle Buenos Aires que había en Bilbao, éramos muy poquitos y ahora no había fábrica, ahora mismo somos 4.000 personas. Y todo ha sido gracias a empezar con este núcleo de un programa de defensa, con ese desarrollo y aprovechar esas capacidades, hacer una estrategia de empresa, invertir y enfocarte en unos productos determinados y salir al mercado. Con nosotros han venido toda una serie de compañías, de suministradores, de otras industrias porque tú no puedes hacerlo todo. Entonces, que te acompañan, que vayan haciendo también desarrollos contigo y también han crecido. Toda esa cadena de suministro, al principio eran pequeños talleres y ahora son empresas reconocidas internacionalmente que exportan también sus productos y que cuando los ves que han crecido contigo, la verdad, que da mucho orgullo y es esa sensación de unión que también nos lo da el tener un cliente común, que es el Ministerio de Defensa. Eso nos ha hecho que todas las industrias de defensa pues tenemos una relación especial, es algo muy corporativo, tenemos nuestra propia cultura, yo diría, y donde te sientes como en casa. La verdad que es muy gratificante este mundillo. Entonces, en estos programas, lo que os decía, lo importante es diversificar, conocer y luego enfocarte un poco. Y una cosa muy importante, cuando tú quieres un gran programa, un programa con unos objetivos estratégicos y sobre todo de tecnología tan innovadores, no existe, por eso tienes que desarrollar la tecnología y además sabiendo que hay muy pocos, con estos largos periodos de tiempo que se necesita para desarrollar cada uno de ellos, esto hace que tengamos que los países ven y además también influyen, temas políticos, en donde ves objetivos comunes, necesidades comunes y políticamente el tener programas comunes ha hecho que hayan surgido estos programas internacionales, estos programas que un solo país no puede abordar solo por el coste que tiene, porque no tienes todas las capacidades que se necesitan para tener esos productos, no están en el país, y entonces se juntan varios países y forman estos consorcios internacionales para desarrollar un mismo programa. Así han surgido programas como el Eurofighter, que es con el que nació ITP, el A400M, el MTR y ahora el EFCAS. Estos en la parte aeronáutica, que es la que yo os conozco, y luego en otras áreas también hay más, pero en lo que es aeronáutica, estos han sido los importantes y puedo decir que se ha creado un núcleo, además, que son esos consorcios internacionales. Luego hemos ido bastante juntos en los siguientes programas. Los que estábamos en el Eurofighter, pues casi todos, yo creo que menos Italia,
y que cambió Italia, vino Francia, estábamos en el A400M. En el MTR pues son los mismos que los del A400M, que es el programa Tigre. Son programas en los que luego nos seguimos viendo y seguimos teniendo... Es un mundo un poquito cerrado, yo diría, porque al final somos los mismos que vamos yendo a distintos programas, pero nos va acompañando cada vez empresas que nos soportan, que participan con nosotros, que a veces les llamamos suministradores, pero muchos de estos suministradores son más grandes que nosotros y con los que creamos una gran familia, ¿no? Entonces, esta parte que es tan importante y que lo ha sido, o por lo menos para mí, yo creo que es la parte que te permite ver el gran efecto tractor, que es lo que hablábamos antes, de 50.000 empleos directos, al final se crean en España 212.000. Pero es que además se crean esas industrias que gracias a los grandes empresarios y sobre todo gente que tenía ganas de empezar cosas y emprendedores, que puedes en nuestro mundillo han sido personas que yo me acuerdo cuando empecé en el EJ200, que es el motor del Eurofighter, y oí hablar de Ginés. Ginés, que va a hacer estas piezas, porque nosotros no podíamos hacer todo. Bueno, Ginés Clemente ahora mismo han formado Citurri, una empresa enorme. Si empiezo a hablar de Escribano, los hermanos Escribano empezaron haciendo... Ahora es una empresa enorme, han invertido, tienen una tecnología, exportan por todo el mundo. Oesía, que con Tecnobit, que empezó haciendo sistemas también. Ahora Luis Furnels, también otra persona con un gran emprendedor. Pues estos han formado unas empresas impresionantes, que han diversificado, que hacen muchos más productos y no solamente de soporte a una de las compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo es un programa internacional? Que esto es una de las partes que quería comentar. Los programas internacionales tienes varios clientes. Desde luego hay uno que es el rey, que es tu Ministerio de Defensa. Dependemos de él y es el que te acompaña y del que sin él no haríamos nada. Porque luego, con eso... Con tu Ministerio de Defensa, ellos, las propias naciones, se unen formando un consorcio de naciones, que es un grupo de las 4 o 5 naciones que participen, y esas naciones forman su consorcio y ese es tu cliente también. Tienes que responder con las necesidades de todos. Pero luego, aparte, las compañías que vamos a desarrollar uno de los productos, por ejemplo, en nuestro caso el motor, claro, el motor no lo hace solo ITP, lo hacen 4 compañías de esos 4 países que participan. Por ejemplo, en el caso del EJ200, pues estaba Rolls-Royce, MTU, Avio e ITP. Y entonces esos formamos un consorcio y ese consorcio hay que crearlo. Y aquí es la parte que no es tan bonita. Tiene la parte muy bonita de la riqueza cultural que te da participar con otros países, el viajar, el conocer sus empresas, sus fábricas, cómo se relacionan. En las reuniones son como los chistes, siempre hay un inglés, un alemán, un italiano y un español. Parece que, bueno, pues así son todas las reuniones. Y en ellas, ahí es donde a veces tenemos el cuchillo en la boca todos, sobre todo al principio, porque lo más importante en el programa, lo que te va a dar la capacidad, el poder competir en el exterior, el tener esas capacidades que luego puedas desarrollar en otros campos, también civil y no solo militar, pues eso es lo que se llama workshare o reparto del trabajo. ¿Quién hace qué? Entonces, hay que repartirse un motor entero entre 4 y hay módulos que son buenísimos porque tienen una tecnología puntera en materiales, en transferencia de calor, en aerodinámica, en luego repuestos en el soporte en servicio, y esos módulos los queremos todos. Entonces hay que repartir y ahí necesitas muchísimo a tu nación que trata que a nivel consorcio europeo se respete y que haya una participación equitativa para todos. Entonces esa parte es la que es un poquito no tan bonita cuando estamos discutiendo y pueden durar mucho esas discusiones, pero al final lo importante y lo que he aprendido siempre en este mundillo es hay que separar muchísimo la relación personal con la profesional en estas discusiones. Luego nos vamos todos a cenar juntos y somos amigos porque nos vamos a volver a ver. Y esa parte, la verdad, que es muy enriquecedora, la parte internacional que te ha permitido ver otros países, otras culturas. Y luego, por último, me decían, ¿y tu papel como mujer? Pues yo tengo que decir
que yo sé que en otros sectores, y habrá casos, pero es que en mi caso es que ha sido una maravilla. Nunca, nunca he sentido que me trataran de forma diferente cuando he tenido que hablar tanto con mi cliente, con el Ministerio de Defensa, como en los foros internacionales, con mis compañeros. He sido una más, porque ya en la escuela era una más. Ya te viene de formación desde que éramos con 17 años que empiezas en la escuela, es que eras una más, tenías que estudiar igual y aprobar los exámenes. Luego es un mundo innovador, estratégico, que está viendo a futuro. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí también hace que las mentes sean muy abiertas, no te puedes estar cerrado. Entonces, yo no he tenido problema. Y luego, también hay una parte muy importante. Yo siempre he dicho que el director general en una empresa imprime carácter. Como sea él, vamos a ser todos un poco, si es muy educado, todos somos muy educados, mantenemos mucho las formas. Como chille, chillamos todos. Bueno, pues aquí el carácter nos lo ha impreso muchísimo nuestro Ministerio de Defensa. Ellos también, desde los 17 años, están en unas academias donde hay unos valores, hay una educación, hay un respeto que imprime carácter a toda la industria. Y yo siempre, la verdad, he estado tratada con un cariño, con un respeto, como una más. Me he sentado a negociar contratos y a veces nos peleábamos y no estábamos de acuerdo y nos íbamos de la reunión, pues no, pero con una relación muy buena siempre. Es que me he sentido querida, la verdad, y yo les quiero con locura. O sea, para mí son alguien muy importante. En los viajes que nos íbamos a Múnich, cuando empezó el J200, viajábamos allí, pues los militares del Ejército del Aire, que eran el cliente, que iban a su consorcio internacional, la gente de Airbus, antes era CASA, ahora es Airbus, las personas, Indra luego, ITP, y ahí formábamos en los aeropuertos unos corrillos todos de españoles. Y la verdad, ha sido una gran familia. Y eso yo creo que es un privilegio que he tenido. También tengo que decir que cuando el J200 ya, y la verdad que nos ha salido bueno, es un motor que es que yo estoy encantada. Es un programa de verdad de colaboración donde compartíamos todo con nuestro cliente, entre nosotros, y ha salido un buen programa, yo estoy muy orgullosa de él. Cuando ya empezamos a exportarlo, es la única parte que tengo que decir que yo he tenido como mujer que me daba rabia, vaya. Y es, pues por ejemplo, cuando se exportó a Arabia Saudí, pues allí una cosa que es lógica que quieren todas las naciones cuando compran un sistema de armas como este es que quieren que haya ciertas capacidades en su país para luego mantenerlo. Y entonces teníamos que colaborar con empresas de Arabia Saudí. Cuando venían a España o vinieron algunas de motores a ver a ITP, a mi empresa, el trato fue magnífico, exquisito, les enseñamos nuestras instalaciones, nos íbamos a cenar juntos, perfecto, con muchísimo respeto, pero luego yo tenía que ir a Arabia Saudí a ver sus fábricas, a ver dónde poníamos el trabajo, y mi sorpresa fue que cuando yo iba a ir preparando el viaje, pues ese mismo director que había venido a España y había estado conmigo cenando y que fue encantador, pues le dijo a Ricardo Navarro, que trabajaba conmigo, le dijo, oye, dime cuándo vais a venir para que Marta se vaya con mi mujer de compras mientras tú y yo trabajamos y vemos la fábrica. Y yo dije, ¿cómo? No, que yo no quiero ir de compras, que yo, además yo creo que en Arabia Saudí no me lo podría permitir, pero no, que yo quiero ver la fábrica, que yo quiero ver dónde vamos a poner nuestro trabajo. En aquel momento yo era la directora del programa. Digo, no, pues no, hay que acostumbrarse, hay que aprender la diversidad cultural, y al final fue Ricardo, con el que era mi jefe, Álvaro García Merino, y se fueron juntos con más gente de mi compañía, de ITP, Arabia Saudí. Luego yo veía las fotos y me ponía verde, porque claro, fue otro mundo que descubrieron, vieron cómo era la vida allí, pues las comidas, las jaimas, y yo decía, madre mía, esa parte que también tiene bonito, el viajar, la internacionalización de todo esto, yo me lo he perdido. Y esa parte es la que menos me gusta. Pero eso, ¿qué es lo que es? Es todo, pues lo que siempre hemos dicho. Yo creo que todas las mujeres decimos lo mismo. Es un tema de educación. Si hay educación, si hay ese respeto, es que no hay estos problemas. ¿Qué pasa? Pues que ellos tienen otra cultura, otra educación diferente a la nuestra, y cuando vienen aquí no hubo problema, pero yo luego no podía ir allí. Entonces, bueno, esa es la única pega, que es un problema que yo creo que con el tiempo y ahora mismo yo concibo que ya no va a pasar,
Hay ciertos países que pasará si culturalmente somos distintos, pero yo creo que en el foro de la industria de defensa, en el foro español, yo creo que no, que puede haber casos, pero que los hay en todos lados, muy puntuales, pero en general es un mundo apasionante. Y yo, para mí, es como la canción, ¿no?, de un equipo que no lo voy a decir qué equipo es, un equipo de fútbol, pero que yo a veces lo pienso y lo siento, que dice ¿cómo no te voy a querer, no? ¿Cómo no te voy a querer? Pues yo es que adoro a la industria de defensa, a mi Ministerio de Defensa y el mundillo que me ha tocado vivir. Gracias.